Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Estamos listos para comenzar un nuevo espacio, esta vez dedicado íntegramente al tema económico en el país, que ha causado mucha atención en el último tiempo a propósito de la propuesta presentada por Unidad Nacional. Un estudio, una investigación que ha sido encabezada por el propio presidente del partido, Samuel Doria Medina. El documento titula ¿Cómo enfrentar la crisis económica e institucional? Propuestas para evitar que éstas se agraven. Un nombre largo, Samuel, para exponer el momento que le toca vivir a los bolivianos en el contexto económico. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos sobre el libro. Bueno, un saludo a todos los oyentes que nos siguen por diversas emisoras en todo el país. Efectivamente, hemos estado trabajando las últimas semanas con el objetivo de poder contribuir a que se pueda establecer en el país un plan anticrisis. Un plan anticrisis para evitar que esta crisis internacional que va llegando con más fuerza al país afecte a los empleos, afecte a los sectores de menores ingresos. Sabemos que ya el año pasado, en el mes de agosto, Unidad Nacional presentó un primer documento donde advertía, decía, se viene una crisis, vamos a empezar a tener efectos el año 2015 y lastimosamente cuando ha acabado el año 2015 se han cumplido todas esas advertencias que habíamos hecho frente a un gobierno que trata de ignorar la crisis. Sostiene de que la economía boliviana está blindada, que no hay mucho que hacer y que va a pasar esa crisis. Recordemos que el año 2015 las exportaciones del país han caído en un 32%, o sea, prácticamente un tercio de nuestras exportaciones han desaparecido por la caída de los precios del petróleo y de los minerales que exporta el país. Eso ha significado que ya las importaciones sean mayores que las exportaciones y que hayamos tenido un déficit en la balanza de pagos de más de 900 millones de dólares. Y se empieza a sentir en diversos sectores esta crisis económica. Ahora lo que hemos hecho es, teniendo ya esa información actualizada de los efectos de esta crisis, lo que hemos hecho es evaluar y ver cuáles son los temas más sensitivos y poder plantear una serie de propuestas para encarar esta crisis, para evitar que nos afecte con más fuerza. Te comento, Erika, que la novedad más importante para mí de este estudio está en el hecho de que no se puede separar lo económico de lo institucional. Hemos visto de que, por ejemplo, en los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento promedio de la economía de 5%, pero hemos encontrado con sorpresa de que había mucho más recursos en manos del sector privado, de empresas, de personas, que no se ha invertido. Y ese dinero que no se ha invertido se debe al hecho de que la población considera que no hay la seguridad jurídica necesaria para invertir sus recursos. Entonces hemos podido encontrar una relación muy directa en el hecho de que si hay seguridad jurídica, si mejora la justicia en nuestro país, si mejora la institucionalidad, va a haber mayor crecimiento económico. Y hemos logrado cuantificar esa restricción que hay con una mala justicia, y hemos visto de que si habrían mejores condiciones institucionales, si la justicia garantizara los derechos de las personas, la propiedad de las personas, la economía boliviana podría crecer un 2% adicional. Es decir, que en vez de haber crecido a 5%, podíamos haber crecido a 7%. Eso quiere decir que los inversores se han amilanado, se han acobardado a propósito de este contexto adverso para las inversiones. Efectivamente, como no hay seguridad jurídica,
hay problemas en las tierras en el oriente, por la propiedad, no se respeta la propiedad, el Estado interviene exageradamente en la economía, prohíbe exportar a muchos sectores, pese a que está garantizado el consumo interno, ni qué decir de la justicia, donde la justicia no garantiza los derechos fundamentales de las personas, hace que muchos bolivianos y bolivianas no inviertan en nuestro país, pese a que tengan recursos, y tenemos un menor crecimiento. Si hubiera mayor inversión, mayor crecimiento, se podría haber generado más empleo, se podría haber reducido más la pobreza en nuestro país. Entonces, en este estudio no solamente vemos aspectos económicos, que son muchos, pero también aspectos institucionales y propuestas en ambos campos, porque la economía está relacionada estrechamente con la organización institucional de nuestro país. ¿Cuál es la metodología que se ha empleado para el acopio de la información, para hacer la oferta de esta propuesta que ahora presentas? Tocas un tema clave. Justamente hemos recurrido a fuentes oficiales, hemos recurrido a varios organismos que tienen información sobre nuestro país y hemos encontrado un tema preocupante. Hemos encontrado que el gobierno, en su afán de negar que hay una crisis en nuestro país, el gobierno está falseando las cifras, el gobierno está mostrando cosas que no hay. Un ejemplo muy concreto que se ha publicado en la prensa, que hay mucha evidencia al respecto. Tú sabes que es Fundempresa, una entidad que registra cuando se crea una empresa, es una entidad que da información del número de empresas que hay en nuestro país. Y Fundempresa ha informado que a partir del año 2015, de agosto del 2015, por instrucciones del Ministerio de Desarrollo Económico, han cambiado su metodología. Antes se decía, hay tantas empresas que están vigentes, hay tantas empresas que presentan sus balances, su información, y de acuerdo al cambio que había cada año, se decía, ahora hay más empresas o menos empresas que están presentando su información, que están operando en el país. Y en los últimos meses del año 2015 estaba cayendo el número de empresas que operaban en nuestro país. Bueno, ha venido una instrucción del Ministerio de Desarrollo Económico que les dice, no, ya no van a contar el número de empresas que están operando, que presentan sus documentos, sino solamente van a contar el número de empresas inscritas, operen o no operen. Entonces, con esa nueva instrucción, con esa nueva metodología, curiosamente ha empezado a aumentar el número de empresas, ¿no es verdad? Porque cuando haya una empresa que ya no opera, igual se la cuenta como empresa vigente. Entonces, por ejemplo, el indicador de cuántas empresas hay en nuestro país nos muestra un espejismo, nos muestra que hay más empresas cuando en realidad están disminuyendo la cantidad de empresas que operan en nuestro país. También hemos podido encontrar varias otras cifras que el gobierno muestra la parte nominal. Por ejemplo, en el crecimiento de la economía, el gobierno dice la economía ha crecido 3 veces. Y claro, eso es efecto solamente de los precios. Pero si uno ve cuánto ha crecido la producción, el crecimiento de la producción es mucho menor. Desde luego que ha habido un crecimiento, pero en estos últimos 10 años nuestra economía ha tenido un crecimiento de un 60%. O sea, un crecimiento de 5% promedio por año. En 10 años da un crecimiento de 60%. Pero el gobierno toma la parte nominal, la parte en dinero, donde ha habido inflación, donde el dólar ha cambiado y demás, y nos dice, no, la economía se ha multiplicado por 3. Y eso es peligroso porque puede llevar a que se tomen decisiones económicas equivocadas. Por ejemplo, si uno toma las cifras oficiales y cree que la economía se ha multiplicado por 3, por ejemplo, podría hacer una inversión, una planta para un tamaño de economía que no existe, ¿no es verdad? Entonces, hemos podido comprobar, cuando recabamos la información, que el gobierno está recurriendo
al fácil recurso de mostrar con cifras falsas que la situación está mejor de lo que realmente está. Y eso es peligroso y nos muestra nuevamente que el gobierno no quiere mostrar la realidad de la economía del país. Nos ha trucado una fotografía de un país exitoso, un país que ha tenido una bonanza económica impresionante, pero las cifras nos están demostrando que no es realmente así. Bueno, después de la pausa me gustaría que me pudieras explicar, Samuel, ¿cuáles son las razones que explican que el país continúe basando su economía en la venta de materias primas y no hayamos dado ese salto que teníamos expectativa de realizar el 2003 cuando decíamos es la industrialización la que nos va a sacar de este nivel de pobreza y seguramente se van a generar miles de empleos para los bolivianos que hemos venido naciendo a lo largo de estos años de gran bonanza? Así que amigos, yo les pediría por favor que tengan un poco de paciencia, regresaremos enseguida para tocar este elemento que estoy segura les interesa a todos. Ya regresa Proyecto Bolivia. A un inicio decía que no podía hacer nada, me sentía inútil, había trabajos y no tenía un currículum. No se me abrían las puertas para trabajar, yo tenía intención de trabajar, pero no. Cuando yo entraba a CITE, a veces no podía porque me frustraba y decía, no puedo, y me decía, tú puedes, vas a poder, es práctica, tú puedes, lo vas a hacer. Para mí mis hijos son mi vida. Y por eso también hacía para ellos primero. Y de ahí he hecho, no, yo me quedo con la ropa de niño. De hecho ya, me compraré las máquinas. Y empiezo a trabajar y gracias a Dios me está yendo bien. Esto estaba para grande. Todavía tengo mi meta de comprar más máquinas y ayudar a otras personas que necesitan. Centros de Innovación Tecnológica, una iniciativa de la Fundación Gizunú. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos sintonizan por una cadena de radios que proyecta este espacio radial, Proyecto Bolivia. Estoy conversando con Samuel Doria Medina a propósito de una propuesta anticrisis que ha presentado Unidad Nacional en los últimos días. Samuel, en varias oportunidades el presidente Evo Morales ha anunciado el inicio de una nueva etapa económica a propósito de la bonanza, el cumplimiento además de la Agenda del 2003 y ha nacionalizado varias empresas estatales y ha anunciado un ingreso en la etapa industrial del país. Está claro que ese sueño todavía ha quedado lejano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el país no ha podido lograr dejar la venta de materias primas? Erika, este es sin duda el tema central de nuestra economía. Lo que era deseable, lo que se esperaba, lo que todos los bolivianos apostábamos, es de que se iba a utilizar la bonanza para industrializar el país, para fortalecer los sectores productivos. Sin embargo, el gobierno se quedó solamente con el discurso. Hicieron una inversión en 3 plantas que además, curiosamente, aumentan nuestra dependencia de los hidrocarburos. Porque se están construyendo 3 plantas con unas inversiones muy grandes, miles de millones de dólares, en el sector hidrocarburos, cuando obviamente el proyecto de industrialización del país era para diversificar la economía, que tengamos una industria de alimentos poderosa para el consumo interno, para la exportación. Entonces había problemas con el precio del petróleo. Nosotros teníamos una industria que exportaba alimentos y no se afectaba. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha invertido miles de millones de dólares en 3 plantas que tienen que ver directamente con el petróleo y con el gas. Entonces hay problemas con el precio del petróleo y del gas y vamos a tener problemas también con esos productos. Ya antes de que terminen la planta de fertilizantes que se está haciendo en Cochabamba, ya hay la preocupación de, con estos precios del petróleo y del gas, si va a ser rentable esa planta, porque además no se conoce un estudio de factibilidad que demuestre que esa planta va a funcionar adecuadamente a los precios actuales. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno no cumplió con el objetivo de la industrialización. No se ha tenido una inversión sustancial
en industrias, ya sea de alimentos, ya sea de vestimenta, ya sea industrias de elementos para las viviendas. No, lastimosamente no se ha cumplido el objetivo de industrialización, y aún más los actuales sectores productivos en la agricultura, en la industria, han sido fuertemente golpeados. Lo que ha hecho el gobierno es fundamentalmente canalizar los recursos de la bonanza hacia los sectores de los trabajadores formales. Se ha tenido fuertes incrementos salariales, se ha tenido el doble aguinaldo, que los sectores productivos podían resistir cuando había una bonanza, pero ahora que no hay una bonanza, eso les afecta sustancialmente a sus costos. Y curiosamente, después de una bonanza de 10 años, tenemos un sector productivo en Bolivia que está débil, que está con problemas, fundamentalmente con poca capacidad de competir. No puede competir con los productores de los países vecinos. Un ejemplo muy concreto que a mí me ha impactado es el tema de los productores de leche en Cochabamba. Me han comentado que la situación es tan complicada en la producción de leche en este momento por la siguiente razón. La mejor manera o la única manera, diría yo, de poder conservar la leche por un tiempo largo es volver la leche en polvo, ¿no es verdad? Bueno, en nuestro país en este momento hacer una tonelada de leche en polvo cuesta $5,000, ese es el costo. Sin embargo, en la actualidad el precio de venta de una tonelada de leche en el mercado internacional es de $2,000. Entonces esto te muestra la gran brecha que hay entre el costo y el precio internacional. Se ha llegado a un acuerdo que van a comprarles a los productores de leche de lunes a viernes a un precio y el fin de semana a un precio muy inferior, pero eso no es sustentable si no varía la competitividad, si no varía el tipo de cambio. Esa solución parcial que se ha dado va a volver a emerger como un problema más serio en los próximos meses. Y eso sucede con muchos productores, que sus costos están más altos que el precio internacional. ¿Por qué? Porque los países vecinos han devaluado de manera importante y nosotros tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos bolivianos son caros en dólares y los productos de los países vecinos en dólares son más baratos. Entonces tú vas a Villazón, a Yacuiba, a cualquier punto fronterizo y vas a ver que está entrando gran cantidad de productos. Muchas veces se ve como, por ejemplo, en Villazón los bagalleros, que son los que transportan en su espalda diversos productos, un contrabando hormiga prácticamente. Cuando hay buenas condiciones económicas en el país, llevan productos hacia los países vecinos, pero en este momento los productos de los países vecinos son muy baratos, entonces están entrando productos de varios países. El caso de la leche, el caso del yogurt, el caso de los helados. En este momento en los mercados nacionales puedes encontrar leche chilena, puedes encontrar yogurt argentino, puedes encontrar incluso helados argentinos hechos en otros países. Entonces este problema de no haber fortalecido a los sectores productivos, de no haberlos hechos más competitivos, de no tener una industria que pueda suplir a las materias primas, es el pecado capital de este gobierno. Está claro de que en la actualidad no ha variado prácticamente nada la dependencia del país respecto a las materias primas. Si vos ves la composición de nuestras exportaciones el año 2015 frente a la composición de nuestras exportaciones el año 2006, no ha variado en nada. Es el mismo porcentaje, el mismo elevado porcentaje, cercano al 80% de exportación de materias primas y un reducido 20%
de otros productos que no son materias primas. ¿Eso habrá distanciado también al gobierno de esto que ellos han llamado el proceso de cambio? ¿El incumplimiento de una demanda del pueblo podría ser un desprendimiento? Bueno, yo creo que la población se da cuenta que este gobierno en materia económica no ha cumplido lo que se buscaba, lo que ya no era solamente un programa del gobierno, sino un programa de los bolivianos. Tres aspectos. Primero, la industrialización, como lo hemos visto con mucho detalle, se ha truncado. Segundo, el apoyo a los sectores productivos, hemos visto que no es tal, ahora están más débiles que nunca. No ha habido una inversión productiva, ha habido una inversión desordenada, más con criterios electorales de parte del gobierno, y no ha habido tampoco una política social de utilización de nuestros recursos que tenga un plan, que tenga una lógica de mejorar las condiciones de salud de los bolivianos, de mejorar la educación de los bolivianos, y que hemos tenido una política social que está íntimamente ligada a los afanes electorales, prorroguistas de este gobierno. Se ha utilizado la política social como un instrumento más de campaña. Entonces, si vos ves el objetivo de industrializar y sustituir, cambiar nuestra economía de extractivista a productiva, no se lo ha logrado. Tener sectores productivos más fuertes, inversiones productivas, no se lo ha hecho. Potenciar la salud, la educación para el desarrollo de las personas, tampoco se lo ha hecho. Después de la pausa publicitaria a la que vamos enseguida, me gustaría, Samuel, que nos puedas, o que le puedas responder más bien al gobierno, porque ellos han empezado también a analizar el documento y a reaccionar negativamente sobre él. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya regresa Proyecto Bolivia. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto, o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Estamos de vuelta. Continuamos hablando sobre el plan anticrisis que ha presentado Unidad Nacional en los últimos días en La Paz, pero que ya ha trascendido al resto del país. Hay mucha gente que se ha puesto a dialogar sobre la economía, su estado y las perspectivas hacia el futuro. El gobierno ha criticado el documento, Samuel. El ministro de Planificación del Desarrollo, René Orellana, ha catalogado tu lectura del momento como errónea, ha advertido que si se la llegara a llevar a cabo tendría un terrible impacto, sobre todo en la capacidad de ahorro de las familias, y ha ratificado que el gobierno pues tiene una fe ciega sobre el peso boliviano y la manera en la que ha manejado la política monetaria del país. ¿Qué dices? A ver, Erika, es interesante escuchar la respuesta del gobierno, que es coherente con negar de que hay problemas, ¿no es verdad? O sea, si nuestras reservas estuvieran aumentando, si las exportaciones fueran superiores que las importaciones, desde luego que podríamos decir que no hay nada que hacer, que no hay que tocar el tipo de cambio. Pero las reservas internacionales del país están cayendo. Y si no se hace nada, van a seguir cayendo, y va a llegar un momento que la población se va a percatar de ello y como ha sucedido en la Argentina, va a empezar a demandar más dólares y se va a ir complicando la situación. Entonces, si el gobierno no reconoce esa disminución importante de las reservas internacionales, difícilmente va a poder pensar en una solución. El ministro y otras autoridades de gobierno han agarrado solamente ese tema, el tema del tipo de cambio, lo cual revela que es lo que más les preocupa, ¿no es verdad? Porque en el documento hay una serie de propuestas, es un documento que ve integralmente la economía y incluso el rol institucional que afecta a la economía del país. Entonces, es interesante porque el gobierno ha agarrado solamente el tema del tipo de cambio, mostrando que eso es lo que más les preocupa, eso es lo que no saben qué hacer. Y han negado y han dicho, no, eso afectaría. Bueno, si uno lee el documento va a poder ver de que lo que nosotros planteamos, las mini devaluaciones, es parte de un conjunto de medidas.
una política fiscal que restringe el gasto superfluo, una política monetaria que acompañe esas medidas. Si la población ve que hay una mini devaluación, si el tipo de cambio de 6.96 cambia esta semana a 6.97 y la próxima semana a 6.98 y terminamos el año seguramente con un tipo de cambio de 7.20, 7.30, semana a semana avanzando un centavo, la población va a asumir que es necesario y va a entender que hay una política económica responsable y no va a afectarse el ahorro de las familias, no va a haber inflación, como dice el gobierno. Pero ¿qué pasa si a fin de año no se hace nada? Las reservas internacionales a fin de año nos informan que de lo que eran 15.000 millones van a estar en menos de 10.000. Si no se hace nada, van a caer a menos de 10.000 y van a seguir disminuyendo. Entonces, si no hubiera ningún problema, desde luego, todos estaríamos felices, pero hay ese problema, están cayendo las reservas, está afectando ese tipo de cambio artificial que tenemos a todos los productores bolivianos. Alguien me comentaba del problema de la cerveza en los puntos fronterizos, que está llegando cerveza de los países vecinos a un precio que es la mitad del precio de la cerveza en Bolivia. No es que me preocupe mucho ese producto, sino los empleos que genera y que dependan de la producción de cerveza en el país. Y así, sector que vayas viendo está afectado por el contrabando, porque viene a unos precios muy bajos. Entonces, si se va corrigiendo poco a poco y el próximo año también vas un puntito cada semana, la gente va a asumir. Y yo digo esto porque durante más de 20 años ha funcionado bien ese sistema. Ha funcionado bien y hemos tenido estabilidad en nuestro país. Entonces, tratar de negar la utilidad de un instrumento de política económica como es el bolsín, como son las mini devaluaciones, es tener la actitud del avestruz. El ministro de Planificación lo que está haciendo con esa respuesta es meter su cabeza en la tierra y decir aquí no hay ningún problema. ¿Qué opinas de la declaración que ha hecho el rector de la UNSA, Pablo Ramos, que ha declarado en las horas recientes a la agencia de noticias Fides, diciendo hay que tomar en cuenta que hay una inflexión en estos 2 últimos años, que las reservas monetarias están disminuyendo, se presenta el déficit fiscal, los ingresos ya no crecen al mismo rango que lo hacían en el pasado, sino que están disminuyendo? Es una voz de alerta, ¿no? Bueno, me ha sorprendido gratamente escuchar cómo Pablo Ramos, que es un economista muy reconocido, ha sido completamente franco, pese a que él ha estado en las filas oficialistas, ha sido prefecto de La Paz. Claramente ha dicho la verdad, ha dicho la economía estaba muy bien, pero hay un cambio, un punto de inflexión, y hay que corregir, porque si no se corrige vamos a tener problemas. Entonces creo que es positivo que algunos economistas que estaban cercanos al gobierno empiezan a decir y asumir de que hay problemas en la economía. Al concluir, Samuel, me gustaría que pudieras compartir algunas recomendaciones para los ciudadanos de pie, estos que son simplemente espectadores de lo que ocurre con la economía. Ya han llegado las vacas flacas. ¿Qué consejos podrías darles para que ellos manejen su propia economía familiar? A ver, Erika, primero decirte de que en este documento no solamente hay un diagnóstico, sino al final del documento, que cualquier ciudadano lo puede acceder, están en las redes sociales, está en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Facebook, cualquier persona puede acceder y va a encontrar que en las últimas páginas hay un conjunto de propuestas muy concretas. No solamente está el tema del tipo de cambio, están una serie de medidas para dar seguridad jurídica, una medida que me ha parecido realmente muy interesante y que ha funcionado en otros países, es el de ofrecerles a los inversionistas que van a invertir en Bolivia seguridad jurídica. ¿Cómo se puede hacer eso? Si alguien va a venir y va a invertir, se le dice, a usted no le vamos a cambiar
las reglas del juego durante 15 años. O sea, usted va a poder invertir su dinero, no se le va a aumentar los impuestos, no se va a cambiar las reglas del juego, de manera tal de que usted haga su inversión, recupere su inversión, tenga un crecimiento y recién después de 15 años podría haber cambios en las reglas del juego. Eso da un horizonte de largo plazo para hacer inversiones importantes y resuelve el problema de la inseguridad jurídica, del cambio en las reglas del juego. Hay una serie de recomendaciones para que no siga este desorden en las empresas públicas. A mí me ha gustado mucho también cómo se ha podido plantear que las empresas públicas ya pues se acabó la fiesta, empiecen a mostrar su información, que nos digan a ver cuándo van a tener ganancias, cuándo van a ser rentables, qué más necesitan, se les ha dado todo lo que necesitaban y son muy pocas las empresas públicas que dan una rentabilidad. Aparte de yacimientos y de BOA, cada día hay noticias de pérdidas, de problemas en las empresas públicas. El caso de Huanuni, en las últimas horas se daba la información que ya los ingresos ni siquiera alcanzan para pagar los costos. Sabemos que en Huanuni se han cometido dos errores muy crasos, diría yo. Se han contratado 5,000 nuevos trabajadores y no ha habido un incremento importante de la producción. Se les ha dado $50 millones el año pasado para hacer un ingenio nuevo que no funciona. Entonces ya no podemos seguir con ese tipo de gastos. En las últimas horas también se ha puesto la piedra fundamental para construir un nuevo palacio legislativo que va a costar 190 millones de bolivianos. Entonces, claramente hay que empezar a cortar ese tipo de gastos. Y para las personas, yo les ratifico la recomendación. En estos periodos de vacas flacas, ahorren, no gasten de manera excesiva, tengan una reserva porque se puede complicar más la situación económica. Cautela debe ser la palabra para estos tiempos de vacas flacas. Samuel, terminamos el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a todo el país que sigue el espacio de Proyecto Bolivia. La próxima semana regresamos. Buenas tardes, buenos días, Samuel. Bueno, Erika, yo también me despido, como ya es costumbre en el programa, con una frase apropiada al tema que hemos tocado. He podido encontrar una frase interesante de este estadista y científico estadounidense, Benjamin Franklin, que decía: cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Gracias y hasta la próxima semana. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.